La Organización de las Naciones Unidas pidió a las autoridades mexicanas reforzar la protección de los periodistas. Esto en respuesta al asesinato de Lourdes Maldonado allá en Tijuana, esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. Y bueno, hay que decirlo, es la tercera muerte violenta que se registra en lo que va del año y que bueno, involucra profesionales de los medios de comunicación. ¿Qué se está haciendo para proteger a los periodistas en México? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con muchísimo gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Muy poco, Magda. Se está haciendo muy poco en realidad. Sí, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Sí, luego de todo lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, luego del asesinato de Lourdes y que antecede más bien el asesinato de Margarito y de José Luis en Veracruz y otro en Tijuana. Sí, lógicamente hay una gran preocupación en el medio, Víctor, y ya lo comentábamos ayer, y desde luego esta organización que se ha dado a partir de hoy de diversos organismos de comunicadores me parece muy justificado con este hashtag que habla, por ejemplo, ni silencio ni olvido, uno de ellos, otro, periodismo en riesgo, que ha alcanzado también a ser un hashtag muy mencionado este día. Sí, otro más, no se mata la verdad, sin más periodistas en su lista. Son algunos de los hashtags que están utilizándose en estas manifestaciones que desde temprano en algunas ciudades del país han iniciado y que van a concluir con una manifestación hoy por la noche en la Secretaría de Gobernación por parte de muchos reporteros, de muchos comunicadores que estamos preocupados por lo que está sucediendo, no solamente por los homicidios de estos 3 periodistas a lo largo de este mes de enero, sino de los 148 que ha habido en diversas partes del país, según reporta Artículo 19, Víctor, en donde Veracruz es el estado con más letalidad para los medios de comunicación. ¿Sí? Reporteros Sin Frontera, otra organización de defensa de los periodistas, ha advertido que en México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para poder ejercer este oficio del periodismo y lamentablemente, sí, la mayoría de estos crímenes de los 148, Víctor, están en medio de gran impunidad. Eso es exactamente lo que lastima. Estas manifestaciones de hoy, vale la pena señalar, no son en contra de López Obrador, eso porque ya ves que luego todos se lo acreditan. No son en contra del gobierno del presidente López Obrador, son en contra de la impunidad y de que no haya más homicidios ni más agresiones a comunicadores y reporteros de medios de comunicación, Víctor. Sí, entiendo que no es en contra del presidente ni del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como tal, pero sí hay responsabilidades, Raúl, y creo que el mensaje también debe ser claro, porque es el Estado el que debe de crear las condiciones necesarias para dar certidumbre en el trabajo de la gran mayoría de periodistas que trabajan en condiciones realmente riesgosas en este país. Una situación riesgosa que podría entenderse a la luz del eterno problema, bueno, el largo problema de larga data que tenemos de este conflicto con lo que es el crimen organizado y particularmente con el narcotráfico. Pero desafortunadamente no solo es eso, lo más lamentable es que en un país como el nuestro no solo veas en los criminales organizados el rival o el posible asesino, sino que también ahora tengas que estar volteando hacia los propios gobernantes, funcionarios en turno, caciques con poder, gente de poder que tiene el poder o que tiene una función pública y que después resulta que fue quien maniobró y utilizó sus relaciones, el dinero del Estado, las relaciones del Estado para poder perpetuar una venganza contra algún periodista que le estaba sacando cosas incómodas. Eso es lo que realmente es lamentable, Raúl, de que finalmente un periodista promedio en este país no solo tiene un enemigo en el crimen organizado, sino tiene varios, y uno de esos varios, peligroso por cierto, ahora lo entendemos, son muchos gobernantes. A ver, ejercer y tú que tienes ya muchos años ejerciéndolo, Víctor, sí, a lo largo del tiempo y desde luego hablando de una prensa independiente, de una prensa que tiene su función clara, que es la de criticar, la de dar voz a los que no la tienen, el de darle la oportunidad a los que no tienen
voz, de darles la oportunidad para que también se hagan las denuncias de los problemas sociales que hay en la ciudad. Para eso es el periodismo. El periodismo debe ser útil para la gente, debe ser de utilidad para las personas. Y dentro de esto, sí, el rol de los periodistas, el rol de los reporteros es ese: incomodar a la autoridad, dar a conocer las necesidades de la gente para que la autoridad haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Sin embargo, como tú bien lo dices, no solamente te enfrentas al crimen organizado, no solamente te enfrentas a los poderosos, a esos poderosos que desde redes sociales insultan a los reporteros, no solamente te enfrentas a gobernadores que están insultando y sobacan de alguna forma todos los días a los reporteros cuando se les preguntan cosas que no les gustan, y hay muchos ejemplos en todo el país. O la última, que desde la misma mañanera todos los días se está atacando a los reporteros y a los medios de comunicación que no son afines a esta administración del presidente López Obrador. Eso es lo más lamentable de este ejercicio complejo, de este ejercicio que ha hecho este oficio muy peligroso, y que lamentablemente, como el caso de Lourdes, que la estamos viendo, que fue asesinada el domingo pasado cuando llegaba o salía de su casa allá en la colonia Santa Fe, en Tijuana, y recibió varios impactos de bala de quién sabe quién. Pero ella había advertido al mismo presidente que temía por su vida, ¿sí? Y es ahora precisamente el mismo, en un litigio laboral, que de acuerdo a lo que dice el presidente, de una forma muy extraña, lavándose las manos, diciendo que no se puede, convirtiéndose en un juez antes de permitir que las indagatorias, los investigadores hablen del tema. Y esta mujer había sido amenazada y dijo: temo por mi vida, con el litigio laboral que tenía con Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California. ¿Sí? Este video que dio a conocer a muchos amigos periodistas el miércoles pasado, precisamente hablaba de cómo había ganado el litigio a Jaime Bonilla, y el presidente, o desde el atril presidencial, sí, en una postura que no corresponde a la de un jefe de Estado que manda y que pide investigar todas las líneas de investigación, sí, claro. Él descarta, sí, que el tema laboral sea la razón del crimen de esta periodista. Caray, me parece muy lamentable lo que está sucediendo con este asunto. Ojalá estas voces que se levantan a lo largo de este día en diferentes ciudades de la República Mexicana sí sean escuchadas para detener la impunidad. Sobre todo ese es el tema, Víctor. Sí, totalmente de acuerdo. Una postura, para mi gusto, incorrecta, la del propio Ejecutivo, como también la respuesta del propio exgobernador Jaime Bonilla, ¿no? Al decir que él tenía una buena relación. Aquí hay datos muy concretos, y yo creo que el elemento de más valor es la denuncia de esta periodista, hecho en su momento, en tiempo y forma, y poniéndole nombre al posible responsable de una agresión. Yo creo que eso amerita y obliga una investigación profunda realmente, porque mira, independientemente de que se esconda o se diluya esto como otros muchos casos, sí está manchado el nombre de este personaje, porque sí va a quedar en la percepción social de que algo hubo. Qué coincidencias. El día en que le entregan, el que pierde el laudo de esta empresa, el día en que ella hace declaraciones, el día a las horas es asesinada. Hombre, por favor. Y luego viene el antecedente de que ya hace algunos meses, en el 2019, la propia Lourdes le había puesto nombre a su agresor. Hombre, por favor. Claro. Es obligado que se investigue. Claro, este político podrá decir, bueno, algún enemigo que me quiso hacer el trabajito para perjudicarme. Bueno, por eso la necesidad de que se termine con la impunidad, Raúl, de que este asunto se resuelva a cabalidad, porque de lo contrario está atravesado este personaje, le guste o no. Si este 2022 pinta como un año malo, con estos 3 homicidios solamente en este 2022, pero lamentablemente sí, esta historia ya la hemos visto, ¿sí? Hay que recordar, de acuerdo a artículo 19, que hace una síntesis de alguna forma de todas las agresiones que ha habido a reporteros, a representantes de medios de comunicación. Sí, en Fox, con el sexenio del presidente Vicente Fox, hubo 22 homicidios. Con el expresidente Felipe Calderón hubo 48
periodistas que perdieron la vida en actos agresivos y desde luego de violencia. Enrique Peña Nieto, 47 periodistas perdieron la vida, y con AMLO, con López Obrador en sus primeros 3 años, llevamos ya esta cantidad de 28 periodistas asesinados, siendo, y esto vale la pena mencionar, 3 estados que me parece y llama la atención por la cantidad de homicidios. Uno de ellos es Veracruz. Ha sido el estado de Veracruz el más letal, Víctor, para la mayoría de los reporteros, donde han asesinado a 31 reporteros en lo que es del 2000 al 2022, incluyendo desde luego el de este 2022, el de José Luis. Luego está también el estado de Guerrero, muy peligroso para ejercer desde luego esta profesión. El estado de Chihuahua también en este lapso de tiempo del 2000 al 2022 está entre los estados que tienen lamentablemente la mayor contabilidad, y junto con Oaxaca, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y el estado de Chihuahua hasta el momento han sido, pero ninguna entidad se salva. Lamentablemente en casi todas las entidades del país, más o menos hay según registro de agresiones, y desde luego las más graves, el tipo de homicidio de los medios de comunicación. Fíjate, Raúl, 147 comunicadores asesinados entre el 2000 y el 2022. Déjame platicarte una anécdota personal que tuve la oportunidad de vivir. Estaba yo en Washington y tuve la oportunidad de ir a uno de los mejores museos que hay del periodismo en el mundo, que tienen allá en Washington, un museo dedicado a la prensa. Y hay una parte de este museo que tiene un gran mural en donde están todos los periodistas que han sido asesinados en el cumplimiento de su trabajo. ¿Sabes qué resultó para mí más impresionante y demoledor, y se me hizo un nudo en la garganta? Que había una parte especial para México. Parte de ese mural grande era de periodistas mexicanos, y eso fue terrible en toda la extensión de la palabra. Y ahí estaban todos los periodistas, hasta el último de ese día que había ocurrido, y eso te habla de la tragedia que se vive en este país en materia de ataque a la libertad de expresión. Lamentable. ¿Y sabes qué es lo más? Y termino con esto. Sí, el trabajo de la prensa no es valorado normalmente por la sociedad. Sí, no nos damos cuenta que una prensa libre, una prensa crítica, una prensa independiente, sí, es de mucho valor para la democracia. Sí, el fortalecer la democracia, el desde luego denunciar, el ser una prensa crítica es lo que sirve. Lo demás no sirve. Sí, y lamentablemente son relaciones públicas, decía un compañero periodista. Totalmente. No es periodismo. Y eso, bueno, es parte también de una falta de conocimiento de la sociedad en general, del trabajo importante que puede hacer una prensa para tener una mejor calidad de vida, para tener mejores ciudadanos, para tener mejores gobernantes. Nos vamos, Víctor. Muchas gracias por tus comentarios. Al contrario, Raúl, te mando un saludo afectuoso como siempre. Muchas gracias.